La vida en Sevilla siempre había tenido un ritmo particular, uno que parecía atraparme en una rutina monótona. Mientras los colores vibrantes de la Feria de Abril comenzaban a adornar las calles, yo me encontraba sumida en mis pensamientos. Las risas y los bailes de las sevillanas resonaban a lo lejos, pero me sentía desconectada de todo eso. La presión social por ser una mujer de más de 45 años pesaba sobre mis hombros como una losa. Mis amigas hablaban de viajes, de nuevas experiencias, pero yo solo podía pensar en la insatisfacción que me invadía. Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontré un viejo diario. Sus páginas amarillentas contenían fragmentos de sueños y aspiraciones que había olvidado con el tiempo. Al leerlo, una chispa se encendió dentro de mí. Recordé quién era antes de convertirme en lo que la sociedad esperaba. La idea de buscar un cambio comenzó a tomar forma en mi mente, pero el miedo a lo desconocido seguía presente. Días después, durante una reunión familiar para celebrar la feria, conocí a un joven invitado. Era amigo de mi sobrino y su energía vibrante contrastaba con la mía. Mientras todos disfrutaban del ambiente festivo, él se acercó a mí con una sonrisa deslumbrante y comenzó a charlar. Su forma de ver el mundo era refrescante y contagiosa, hablaba con tanta pasión que me sentía atraída por su vitalidad. A medida que la conversación avanzaba, descubrí que compartíamos intereses comunes, el arte, la música y el amor por nuestra ciudad. Cada palabra suya resonaba en mí como una melodía olvidada. La atracción crecía sin que pudiera evitarlo, era como si hubiera despertado algo dormido dentro de mí durante años. Al final del día, mientras las luces brillantes iluminaban las calles y los aromas de tapas fritas llenaban el aire, sentí un impulso incontrolable hacia él. La conexión fue instantánea, nuestros ojos se encontraron y hubo un momento en el que todo lo demás desapareció. Fue un instante fugaz pero intenso que me dejó con ganas de más. Sin embargo, la realidad se impuso rápidamente. Sabía que esta atracción era peligrosa, las expectativas sociales pesaban sobre mí como un manto pesado. Era madre y había asumido responsabilidades durante tanto tiempo que no podía permitirme desviarme del camino trazado por los demás. A pesar del temor al juicio ajeno, no podía dejarlo ir tan fácilmente. La idea de explorar esta nueva conexión se convirtió en un dilema moral: ¿debería seguir adelante o quedarme atrapada en mi vida actual? Mientras pensaba en esto, recordé las páginas del viejo diario y cómo había anhelado sentirme viva nuevamente. La noche cerró su manto sobre Sevilla y las luces comenzaron a parpadear mientras me alejaba del bullicio familiar. En mi corazón latía la esperanza y el miedo entrelazados, estaba al borde de algo nuevo pero también aterrador. ¿Qué pasaría si decidiera dar ese paso? ¿Y si todo resultara ser un error? Con estos pensamientos dando vueltas en mi mente, sabía que debía tomar una decisión pronto. La atracción por aquel joven era real y poderosa, no podía ignorarla más tiempo sin enfrentarme a lo que realmente quería: recuperar mi esencia perdida entre las expectativas sociales y familiares. La feria continuaba su curso con sus colores vibrantes y el sonido alegre del flamenco resonando por doquier, mientras yo luchaba con mis propios sentimientos ocultos bajo la superficie tranquila de mi vida cotidiana. La Feria de Abril seguía vibrante, un torbellino de luces y risas que contrastaba con la calma de mis pensamientos. Mientras los sevillanos se entregaban a la alegría, yo me encontraba atrapada en un laberinto emocional. La atracción por el joven invitado se había convertido en un fuego que ardía silenciosamente, y aunque intentaba ignorarlo, cada vez era más difícil. Al día siguiente decidí que debía hablar con él. La oportunidad llegó cuando lo vi en una terraza local, disfrutando de unas tapas con amigos. Me acerqué con un nervio palpable, sintiendo como mi corazón aceleraba. Le saludé con una sonrisa, tratando de disimular la confusión que reinaba en mi interior. «Hola, ¿te importa si me siento?», pregunté buscando su mirada. «Claro, me encantaría», respondió él, su voz clara y llena de energía. A medida que conversábamos, las palabras fluían como el vino en nuestras copas. Hablamos sobre nuestras pasiones, la música flamenca que llenaba el aire y las tradiciones sevillanas que ambos apreciábamos. Descubrí que compartíamos más intereses de los que imaginaba, la conexión era palpable y difícil de ignorar.
La conversación se tornó más profunda cuando él mencionó su amor por la literatura. Hablamos sobre autores clásicos y contemporáneos mientras disfrutábamos del calor del sol de primavera. Cada risa compartida me hacía sentir más viva, cada mirada suya parecía desnudarnos emocionalmente frente al otro. Sin embargo, una sombra de duda comenzó a asomarse entre nosotros. A pesar de la complicidad que sentía, el miedo a ser juzgada por nuestros entornos pesaba sobre mí como una losa. ¿Qué pensarían mis amigos? ¿Y mi familia? La idea de ser vista como una mujer inmadura me aterrorizaba. A medida que avanzaba la tarde nos encontramos caminando por los callejones del barrio Santa Cruz. Las sombras proyectadas por los edificios antiguos parecían esconder nuestros secretos mientras nos reíamos y compartíamos anécdotas. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente y el contacto envió un escalofrío por mi espalda. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. Fue un instante fugaz pero electrizante, sus labios encontraron los míos en medio del eco distante de las sevillanas. La intensidad del momento nos dejó sorprendidos a ambos, no solo por lo inesperado del gesto, sino por la conexión emocional que surgió entre nosotros en ese breve encuentro. El beso fue como un destello en medio de mi confusión habitual. Sentí como todo lo demás desaparecía, las preocupaciones sobre lo que estaba haciendo y las expectativas sociales se desvanecieron momentáneamente. Sin embargo, el regreso a la realidad fue brusco, un torrente de emociones me abrumó al darme cuenta de las implicaciones de este acto. Mientras nos separábamos lentamente, miré sus ojos y vi reflejada la misma mezcla de sorpresa y temor que sentía yo. La atracción había cruzado una línea invisible, convirtiéndose en un dilema moral que no podía ignorar más tiempo. Esto, empecé a decir, no sé qué significa para nosotros. Él sonrió levemente pero su expresión era seria. No estoy seguro tampoco, respondió, pero algo está claro, hay una conexión entre nosotros. Su sinceridad resonó dentro de mí como un eco persistente. No podía dejarlo pasar, necesitaba explorar esta nueva realidad aunque me aterrara pensar en las consecuencias. Con el paso de los días siguientes, decidí buscar momentos para vernos sin levantar sospechas. La feria continuaba brindando oportunidades disfrazadas entre las multitudes festivas, cada encuentro clandestino se sentía como un acto prohibido pero emocionante al mismo tiempo. Caminamos juntos por el Parque de María Luisa bajo la sombra fresca de los árboles centenarios. Allí compartimos risas y miradas cómplices mientras otros paseantes disfrutaban del día soleado sin saber nada sobre nuestro secreto oculto. Cada instante juntos reafirmaba lo que había comenzado en aquel beso inesperado, una chispa latente había encendido algo dentro de mí que creía perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, a medida que nuestra relación crecía en intensidad también lo hacía mi ansiedad por mantenerla oculta. Las reuniones familiares se volvieron tensas al pensar en cómo podría reaccionar mi círculo social si algún día llegaran a enterarse. La presión social seguía acechándome como una sombra oscura lista para devorar cualquier atisbo de felicidad personal. Una noche decidimos encontrarnos nuevamente en una terraza local donde el bullicio habitual brindaría el camuflaje perfecto para nuestra complicidad secreta. El aroma a tapas fritas llenaba el aire mientras reíamos despreocupadamente entre sorbos de vino tinto fresco. Sin embargo, esa noche también trajo consigo una sensación inquietante, sentí como las miradas curiosas comenzaban a fijarse en nosotros desde otras mesas cercanas. Era inevitable, alguien podría sospechar algo inapropiado entre dos personas tan diferentes en edad y situación vital. A pesar del temor latente a ser descubiertos, decidimos disfrutar del momento presente sin pensar demasiado en lo que podría venir después. Nos perdimos entre historias compartidas y risas sinceras hasta bien entrada la noche, todo parecía perfecto hasta ese instante fugaz donde nuestras manos nuevamente se encontraron bajo la mesa. La conexión creció aún más fuerte al compartir confidencias sobre nuestros sueños e inseguridades personales mientras el mundo exterior continuaba girando ajeno a nuestra burbuja privada. Al final del encuentro esa noche fuimos conscientes del camino arriesgado por delante, sabíamos que cada decisión tendría repercusiones profundas tanto para él como para mí. El dilema moral seguía acechándonos sin piedad mientras caminábamos hacia lo desconocido juntos. Cuando finalmente nos despedimos bajo el manto estrellado del cielo sevillano comprendí algo crucial,
no podía seguir ocultando esta nueva faceta mía ni vivir bajo la presión constante del juicio ajeno. La atracción se había convertido en algo más profundo e innegable, ahora enfrentaría las consecuencias sin importar cuán dolorosas pudieran ser. Mientras regresaba a casa esa noche sentí como cada paso resonaba con fuerza dentro mío, debía hacer frente a mis sentimientos antes de perder todo lo ganado hasta ahora. El futuro era incierto, pero había decidido abrazar esta nueva aventura sin mirar atrás, aunque sabía muy bien que pronto tendría que enfrentar decisiones difíciles. Las luces parpadeantes del ferial brillaban intensamente detrás mío mientras avanzaba hacia lo desconocido. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba por las cortinas de mi habitación, iluminando los recuerdos de la noche anterior. La confusión y la culpa se entrelazaban en mi mente mientras intentaba darle sentido a lo que había sucedido entre nosotros. El beso había sido un punto de no retorno, un momento en el que todo cambió. Nuestros labios se encontraron con una intensidad que me dejó sin aliento y me hizo cuestionar todo lo que creía sobre mí misma. Mientras me preparaba para el día, el eco de nuestras risas resonaba en mi cabeza. Aquel instante fugaz había desatado una tormenta de emociones que no podía ignorar. La rutina diaria me esperaba, pero la idea de enfrentar a mis amigos y familiares con esta nueva realidad me llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría mantener las apariencias? ¿Qué dirían si llegaban a enterarse? En el trabajo el ambiente era tenso. Mis colegas hablaban sobre los preparativos para la feria de abril, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Las conversaciones giraban en torno a las tapas y los trajes de flamenca, mientras yo luchaba por ocultar mi desasosiego interno. Cada risa resonante parecía burlarse de mi dilema personal. A mediodía, decidí dar un paseo por el Parque de María Luisa para despejar mi mente. Los aromas a flores y el canto de los pájaros eran un alivio temporal ante la tormenta emocional que enfrentaba. Mientras caminaba por los senderos sombreados, recordé cómo nos habíamos encontrado entre risas y miradas cómplices en una terraza local. Era como si el mundo alrededor se hubiera desvanecido cuando estábamos juntos. De repente una voz familiar interrumpió mis pensamientos. Una amiga se acercó con su habitual energía contagiosa. ¿Te apetece unirte al grupo esta noche? Vamos a ver las casetas en la feria, dijo con entusiasmo. La idea me llenó de pánico. No podía arriesgarme a ser vista con él, eso sería abrir la puerta a rumores y especulaciones. Gracias, pero tengo planes, respondí rápidamente intentando disimular mi nerviosismo. Siempre estás ocupada últimamente, comentó ella con una mirada inquisitiva. ¿Todo bien? Sí, todo bien, aseguré sin convicción. Al regresar al trabajo, el peso de mis decisiones se hacía más pesado cada minuto. La presión social era abrumadora, todos esperaban que fuera una mujer madura y responsable, no alguien que se dejara llevar por impulsos juveniles. Cuando finalmente llegó la noche, decidí enviarle un mensaje al joven invitado. ¿Te gustaría vernos esta noche? Necesito hablar contigo. La respuesta llegó rápidamente, claro, ¿dónde? Elegimos un rincón apartado del barrio Santa Cruz donde podríamos estar lejos de miradas curiosas. Al llegar al lugar acordado, su sonrisa iluminó mi mundo grisáceo y momentáneamente olvidé mis preocupaciones. Nos sentamos juntos en una mesa pequeña bajo las sombras del callejón empedrado. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo y acogedor mientras compartíamos tapas y anécdotas sobre nuestras vidas. ¿Qué piensas de todo esto?, preguntó él con sinceridad mientras jugaba con su copa de vino. Es complicado, respondí mientras miraba hacia otro lado, incapaz de sostener su mirada intensa. No sé si debería estar aquí. Pero aquí estás, dijo él suavemente. Esa afirmación resonó dentro mío como un eco persistente, estaba allí porque quería estarlo. La conexión entre nosotros era innegable y cada momento compartido reforzaba esa atracción prohibida que habíamos cultivado en secreto. A medida que avanzaba la noche, nuestras manos se encontraron sobre la mesa y sentí un escalofrío recorrerme cuando nuestros dedos se entrelazaron involuntariamente. Esa simple acción fue suficiente para avivar las llamas del deseo reprimido, cada roce encendía algo profundo dentro mío. No puedo seguir así, murmuré al final del encuentro mientras nos dirigíamos hacia la salida del callejón.
Él detuvo su paso y me miró fijamente. ¿Qué quieres decir? La culpa me está consumiendo, confesé sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar en mis ojos. ¿Y si nos damos una oportunidad?, sugirió él con esperanza reflejada en su mirada juvenil. El dilema moral volvía a presentarse ante mí como una sombra inquietante. Sabía que no podía seguir así indefinidamente sin enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Decidimos salir del callejón hacia la plaza principal donde las luces brillantes de la feria comenzaban a encenderse lentamente. El bullicio festivo contrastaba con nuestro estado emocional sombrío. Mientras caminábamos entre los grupos animados disfrutando del ambiente festivo, sentí como nuestra conexión se hacía más fuerte aunque también más peligrosa. Las risas flotaban en el aire como ecos lejanos de lo que podría haber sido si no estuviéramos atrapados en esta situación complicada. Al llegar a una esquina iluminada por faroles coloridos, nuestros labios se encontraron nuevamente en otro beso robado bajo las estrellas sevillanas. Fue un acto impulsivo pero necesario. Ese instante selló nuestro destino compartido, aunque también incrementó mi angustia interna al pensar en lo que vendría después. La culpa comenzó a atormentarme como un espectro constante. Cada vez que sonreía o reía sentía como si traicionara algo más grande que nosotros mismos, mis propios valores e ideales sobre lo correcto e incorrecto. Mientras regresábamos a casa esa noche sentí como cada paso resonaba aún más fuerte dentro mío. Debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo, incluyendo quién era realmente yo antes de conocerlo. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no podía ignorar lo inevitable. Debía enfrentar mis miedos o quedarme atrapada para siempre entre dos mundos opuestos. Desperté con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, un rayo iluminando el rostro del joven que dormía a mi lado. La noche anterior había sido un torbellino de risas y confidencias, un refugio en el que ambos habíamos encontrado consuelo. Pasamos la noche juntos compartiendo historias que parecían sacadas de un sueño. Pero ahora, con el nuevo día, la realidad comenzaba a asomarse como una sombra inquietante. El aroma del café recién hecho me llevó a la cocina. Mientras preparaba 2 tazas, recordé cómo nos habíamos reído al contar anécdotas de nuestra infancia. Era como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndonos vivir en una burbuja ajena a las expectativas y responsabilidades que marcaban nuestras vidas. Sin embargo, al dar el primer sorbo de café, el sabor amargo me recordó que esta felicidad era efímera. El bullicio de la feria de abril resonaba desde fuera. Las sevillanas llenaban el aire con su ritmo contagioso y los colores vibrantes de las casetas parecían llamarnos a disfrutar de la vida. Decidimos salir a dar un paseo por las calles adornadas y empaparnos del ambiente festivo. A medida que caminábamos, mis preocupaciones se desvanecían momentáneamente entre risas y miradas cómplices. ¿Te imaginas vivir aquí durante toda la feria?, preguntó él, sus ojos brillando con entusiasmo. Sería maravilloso, respondí sin poder evitar sonreír. Las calles estaban llenas de gente, familias disfrutando de tapas, amigos riendo y parejas bailando al son de la música. Sentí como su mano buscaba la mía en medio del bullicio, un gesto simple pero cargado de significado. Aquel contacto me llenó de una calidez que había estado ausente en mi vida cotidiana. Mientras paseábamos entre casetas, una parte de mí deseaba aferrarme a ese momento por siempre. Pero en mi mente resonaban los ecos de mis responsabilidades, trabajo, familia, amistades. Todo lo que había construido parecía desmoronarse ante esta nueva realidad que estaba descubriendo junto a él. Vamos a esa terraza, sugirió él señalando un lugar acogedor con vistas al escenario principal donde se celebraban danzas flamencas. Asentí sin dudarlo, necesitaba ese instante lejos del mundo real. Al llegar, nos sentamos en una mesa pequeña rodeada de flores y luces parpadeantes. Pedimos tapas y vino mientras disfrutábamos del espectáculo frente a nosotros. La magia del momento nos envolvía, era fácil olvidar lo que dejábamos atrás. A medida que avanzaba la tarde, nuestras conversaciones se tornaron más profundas. Hablamos sobre nuestros sueños y miedos, él compartió sus aspiraciones artísticas mientras yo revelaba anhelos olvidados desde hacía tiempo. En esos momentos sentí como nuestros mundos se entrelazaban cada vez más. ¿Qué pasará cuando termine la feria?, preguntó él con una mirada seria. No lo sé, respondí honestamente. Pero quiero disfrutar esto ahora.
Sin embargo, esa respuesta no hizo más que intensificar mi inquietud interna. Sabía que el final inevitable se acercaba como un tren sin frenos. La noche cayó sobre Sevilla y decidimos quedarnos hasta tarde en aquella terraza iluminada por farolillos cálidos. La música flamenca resonaba en nuestros corazones mientras nos mirábamos con complicidad. Era un instante perfecto pero fugaz. Finalmente regresamos al apartamento donde todo había comenzado. La atmósfera estaba cargada de emoción y ansiedad. Sabíamos que cada momento juntos era un regalo precioso pero también una carga pesada para ambos. Al entrar, él cerró la puerta detrás de nosotros y me miró intensamente como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Nos acercamos lentamente hasta quedar cara a cara. No eran necesarias las palabras para expresar lo que sentíamos el uno por el otro. La noche transcurrió entre risas y confidencias hasta que finalmente nos encontramos abrazados bajo las sábanas, sintiendo como nuestras almas se conectaban más allá del deseo físico o emocional. Éramos dos seres humanos buscando refugio en medio del caos. Sin embargo, al despertar al día siguiente, una sensación opresiva me invadió nuevamente. La luz brillante del sol no solo traía consigo calor sino también una verdad ineludible. Debía enfrentar lo que significaba nuestra relación fuera de este refugio temporal. El desayuno fue silencioso, ambos éramos conscientes del peso que llevábamos sobre nuestros hombros aunque intentáramos ocultarlo tras sonrisas forzadas y miradas evasivas. Mientras comíamos, mis pensamientos giraban en torno a cómo continuar este juego peligroso sin perderme a mí misma ni arriesgar todo lo que había construido durante años. La feria estaba llegando a su fin. Los últimos días estaban marcados por despedidas y promesas vacías entre los asistentes antes del regreso a la rutina diaria. En cada rincón veía parejas disfrutando sin preocupaciones mientras yo lidiaba con mi propia dualidad. ¿Podría seguir adelante con esta relación clandestina? Al salir nuevamente al bullicio festivo, sentí como las risas resonaban alrededor nuestro pero también como el peso del secreto comenzaba a hacerse insoportable dentro mío. Los rostros conocidos aparecían por doquier, amigos e incluso familiares disfrutando del ambiente festivo sin sospechar nada sobre lo que realmente sucedía tras bastidores. En medio de esa multitud colorida comenzó a crecer un nudo en mi estómago. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? La posibilidad me aterrorizaba tanto como me excitaba. Vivir así era como caminar sobre una cuerda floja sin red debajo. ¿Quieres bailar?, sugirió él interrumpiendo mis pensamientos oscuros mientras extendía su mano hacia mí. Asentí automáticamente aunque mi mente seguía atrapada entre dudas e inseguridades sobre nuestro futuro juntos o separado. Mientras girábamos al ritmo alegre de la sevillana sentí como cada paso marcaba no solo nuestra conexión, sino también el tiempo limitado antes de enfrentar nuevas realidades tras finalizar la feria. La música terminó pero mi corazón seguía latiendo desbocado ante lo inevitable. Debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo, incluyendo quién era realmente yo antes de conocerlo. La feria de abril había terminado, pero su eco aún resonaba en mi corazón. Caminaba por las calles de Sevilla, sintiendo el peso de las miradas ajenas. Los rumores comenzaban a circular, y cada susurro me hacía dudar de mi decisión. Nunca pensé que una chispa de vida podría encender tantas llamas de incertidumbre. Un amigo me detuvo un día mientras tomábamos tapas en un bar local. Su mirada era seria, casi preocupada. ¿Estás bien? Te noto diferente, preguntó frunciendo el ceño. La pregunta me golpeó como un rayo. ¿Era tan obvio? Intenté sonreír, pero la mueca no llegó a mis ojos. Es solo la feria, respondí con ligereza, aunque sabía que la verdad era más compleja. La conexión que había formado con el joven me llenaba de alegría y miedo al mismo tiempo. Era como caminar sobre un hilo muy fino, un paso en falso y todo podría desmoronarse. La presión aumentaba cada día. El círculo social que había construido durante años ahora se sentía como una trampa. Era difícil concentrarme en mis responsabilidades cuando mi mente se llenaba de imágenes de él, su risa, su energía, la forma en que me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Mientras paseaba por los callejones del barrio Santa Cruz, recordé nuestras conversaciones furtivas y las risas compartidas en la terraza. Cada momento juntos era un regalo y una carga simultáneamente. La culpa se enredaba con el deseo,
creando una maraña emocional difícil de deshacer. Una tarde decidí buscar consuelo en el parque de María Luisa. El aire fresco y los árboles altos ofrecían un refugio temporal del caos que vivía dentro de mí. Me senté en un banco solitario y cerré los ojos, tratando de encontrar claridad entre mis pensamientos revueltos. ¿Por qué te alejas?, escuché una voz familiar detrás de mí. Era él, el joven invitado que había revolucionado mi vida cotidiana. Su presencia iluminó mi tarde sombría y me hizo olvidar por un instante las preocupaciones que me asediaban. No estoy lejos, respondí con una sonrisa tímida, aunque sabía que lo estaba siendo más cada día al mantener nuestra relación oculta. Se sentó a mi lado y comenzó a hablar sobre sus sueños y aspiraciones, llenando el aire con su entusiasmo juvenil. Cada palabra suya era un recordatorio del contraste entre nuestras vidas, él lleno de posibilidades y yo atrapada en mis responsabilidades. Sin embargo, mientras escuchaba su voz vibrante, algo dentro de mí empezó a tambalearse nuevamente. La atracción que sentía por él era innegable, pero también lo era la realidad que enfrentaba al regresar a casa cada noche. A medida que avanzaban los días, los rumores se volvían más intensos y las miradas más inquisitivas. La vida cotidiana se tornó pesada, cada interacción social se convertía en una actuación para ocultar lo que realmente sucedía tras bambalinas. Un día después del trabajo recibí un mensaje inesperado de una amiga cercana: te he oído hablando mucho últimamente sobre él. ¿Qué está pasando? Esa simple pregunta fue como una bomba lanzada a mi mundo cuidadosamente construido. Solo estamos charlando, respondí rápidamente, pero dentro de mí sabía que eso no era suficiente para explicar lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros. Las palabras resonaban en mi mente mientras intentaba decidir qué camino tomar. Podía continuar viviendo esta mentira o enfrentar mis sentimientos abiertamente, pero eso significaría arriesgarlo todo, mi reputación, mis amistades e incluso mi propia identidad. La noche llegó sin piedad. La oscuridad parecía reflejar mis dudas internas mientras caminaba hacia nuestro lugar secreto en la terraza donde solíamos encontrarnos después del trabajo. El ambiente estaba impregnado del aroma a tapas fritas y vino tinto, todo lo que antes me hacía sentir viva ahora parecía opresivo. Él llegó poco después y notó mi inquietud al instante. ¿Qué sucede?, preguntó con preocupación genuina dibujada en su rostro juvenil. Su cercanía provocó una mezcla embriagadora entre deseo y ansiedad. Quería confesarle todo pero temía la reacción que podría tener. Creo que tengo que hablar contigo sobre nosotros, murmuré finalmente mientras luchaba contra las palabras atrapadas en mi garganta. Su expresión cambió, pasó de la curiosidad a la seriedad instantáneamente. ¿Es algo malo?, inquirió con cautela. No sé cómo describirlo. Siento cosas por ti, admití sin poder evitarlo al fin. Pero también tengo miedo. La tensión entre nosotros creció hasta volverse palpable, ambos éramos conscientes del abismo emocional al borde del cual nos encontrábamos parados. Yo también siento algo especial contigo, confesó él suavemente, sus ojos brillando con sinceridad juvenil. Pero hay tanto en juego. La conversación se tornó intensa mientras explorábamos nuestros miedos mutuos. Cada palabra parecía acercarnos más a una verdad ineludible. Nuestra relación no podía seguir siendo secreta para siempre sin consecuencias graves. Finalmente llegamos a un punto crítico donde ambos sabíamos que debíamos tomar decisiones definitivas sobre nuestro futuro juntos o separados. Ya no podíamos ignorar los ecos del mundo exterior ni los juicios ajenos. Al final de esa noche mágica pero tensa, nos despedimos sin saber qué nos esperaba al amanecer siguiente. Yo estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de posibilidades infinitas representadas por él. El camino hacia adelante se oscurecía lentamente ante mí mientras caminaba, sola hacia casa bajo las estrellas brillantes del cielo sevillano. Una decisión crucial debía ser tomada pronto o el caos emocional podría consumirnos por completo. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada. Me desperté con una mezcla de emociones, la alegría de haber compartido momentos tan íntimos y la pesada carga de la realidad que me esperaba. La risa y las historias de anoche aún resonaban en mi mente, pero la culpa comenzaba a asomarse como una sombra inquietante. Decidí dar un paseo por el parque de María Luisa.
Necesitaba claridad y un espacio donde mis pensamientos pudieran fluir libremente. Las flores estaban en plena floración, y el aroma de los naranjos me envolvía mientras caminaba por los senderos. Era un lugar donde había pasado tantas horas en mi juventud, pero ahora parecía que todo había cambiado. La vida se sentía diferente, como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado. Mientras paseaba, encontré a una amiga que no veía desde hacía tiempo. Nos sentamos en un banco bajo la sombra de un gran árbol. Ella notó que algo no estaba bien y me preguntó qué me pasaba. «Te veo distante», dijo con preocupación. «¿Todo bien?» Las palabras salieron casi sin pensarlo. «No estoy segura de lo que quiero». Su mirada era comprensiva, como si hubiera estado esperando esa confesión. «A veces hay que arriesgarse por lo que realmente se desea», me sugirió. «La vida es demasiado corta para vivirla con miedo». Sus palabras resonaron en mí. En ese momento comprendí que había estado escondiendo mis deseos más profundos detrás de una fachada de conformidad. La idea de vivir mi vida a medias ya no parecía suficiente. Quería ser honesta conmigo misma y con los demás. Cuando regresé a casa, encontré mi viejo diario guardado en un rincón del armario. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de sueños olvidados y anhelos que nunca había perseguido. Las palabras escritas hace años parecían susurrarme al oído: «Atrévete a ser feliz». Esa noche decidí que era hora de hacer cambios significativos en mi vida. Pasaron unos días llenos de reflexión y decisiones difíciles. La feria de abril estaba en pleno apogeo, y las calles estaban llenas de música y risas. Sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos, el bullicio festivo afuera y la tormenta emocional dentro de mí. Los amigos planeaban salir juntos para disfrutar del ambiente festivo, pero yo no podía dejar atrás la sensación creciente de ansiedad. Finalmente decidí asistir a una cena organizada por amigos comunes. El ambiente estaba cargado de alegría, las luces brillantes iluminaban las casetas decoradas con flores y farolillos coloridos. Mientras disfrutábamos de tapas y vino, no pude evitar observarlo al otro lado del salón. Su risa era contagiosa, parecía brillar entre la multitud. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí una chispa familiar encenderse dentro mío. Sin embargo, también surgió un sentimiento incómodo, el temor a ser descubierta o juzgada por lo que estaba sintiendo por él. Más tarde esa noche, mientras todos bailaban al ritmo del flamenco, me acerqué a él con el corazón latiendo aceleradamente. «¿Te gustaría salir a tomar aire fresco?», le pregunté con nerviosismo. Asintió con una sonrisa despreocupada y juntos nos dirigimos hacia uno de los callejones más tranquilos del barrio Santa Cruz. Allí, rodeados por las sombras suaves del atardecer sevillano, comenzamos a hablar nuevamente sobre nuestros sueños e inquietudes. «A veces siento que estoy viviendo una vida que no es realmente mía», dijo él con sinceridad. «Como si estuviera atrapado en un papel que no elegí». Su confesión resonó profundamente en mí. Ambos estábamos buscando algo más allá del camino trazado por nuestras responsabilidades diarias. En ese instante comprendí que nuestra conexión era más profunda de lo que había imaginado. Sin embargo, el eco lejano del bullicio festivo me recordó la realidad: nuestra relación debía permanecer oculta para protegernos a ambos del juicio ajeno. Esa dualidad empezaba a pesarme cada vez más. Era difícil disfrutar plenamente cuando sabía que cada momento compartido podría ser efímero. Al regresar al bullicio festivo tras nuestro encuentro privado, vi cómo algunos amigos intercambiaban miradas significativas entre ellos, susurros comenzaban a circular sobre mí y mis comportamientos recientes. Cada risa sonaba como un eco distante mientras intentaba mantenerme compuesta ante ellos. Una amiga cercana se acercó mientras yo trataba de disimular mi nerviosismo. «¿Estás bien? Te veo diferente últimamente, hay algo en tu mirada», me dijo con franqueza. «No tienes por qué ocultar nada entre nosotros». El peso de su pregunta fue abrumador, quise confesarle todo pero el miedo al rechazo me detuvo en seco. En lugar de eso respondí: «Solo estoy reflexionando sobre algunas cosas importantes para mí». Ella asintió lentamente pero su expresión mostraba dudas, sabía que algo más profundo se escondía tras mis palabras vacías.
Al llegar la noche finalizó abruptamente cuando decidimos irnos todos juntos hacia uno de los bares tradicionales cercanos para seguir celebrando la feria hasta altas horas. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas llenas de luces parpadeantes y risas contagiosas, sentí como mi corazón latía desbocado ante la incertidumbre sobre lo que vendría después. De repente escuché risas provenientes del grupo detrás mío. Giré apenas para ver cómo uno de mis amigos señalaba hacia mí mientras hablaban entre ellos con gestos exagerados. El pánico empezó a apoderarse lentamente mientras recordaba cuán cerca estaba mi secreto expuesto ante aquellos ojos curiosos. La presión aumentó mientras entrábamos al bar repleto, el ambiente vibrante contrastaba brutalmente con el caos interno que empezaba a desbordarse dentro mío. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo nuestro? ¿Y si él también tenía miedo? Un ultimátum comenzó a formarse en mi mente, debía decidir pronto si quería arriesgarlo todo por esta relación prohibida o volver al camino seguro pero vacío. El ruido del bar se desvaneció cuando mi mirada se encontró nuevamente con su rostro lleno de esperanza e incertidumbre. ¿Qué camino elegiría? El bullicio del bar se mezclaba con el sonido de las sevillanas que resonaban en la feria de abril. La música vibrante llenaba el aire, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La decisión que debía tomar se volvía más pesada con cada segundo. Miré al joven, su sonrisa iluminaba el espacio, y por un momento sentí que todo lo demás desaparecía. Pero la realidad se cernía sobre mí como una sombra. Él también parecía consciente de la tensión que nos rodeaba. Se inclinó hacia mí y sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y vulnerabilidad. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó en voz baja, casi como si temiera que alguien pudiera oírlo. Su inquietud era palpable, no era solo yo quien enfrentaba un dilema. La crisis de mediana edad no solo me afectaba a mí, él también lidiaba con sus propias inseguridades y expectativas. En una conversación anterior, había mencionado su deseo de encontrar su propio camino en la vida, lejos de las presiones familiares y sociales que lo asediaban. Esa conexión me hizo sentir menos sola en mis propios miedos. La noche avanzaba y el ambiente festivo contrastaba con mi creciente ansiedad. La feria era un lugar donde la gente celebraba la vida, pero para mí se había convertido en un escenario lleno de incertidumbre. Mientras los amigos reían y bailaban alrededor nuestro, yo sabía que pronto tendría que enfrentar a quienes me rodeaban. Un amigo cercano se acercó a nuestra mesa justo cuando él me tomó la mano con ternura. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una sonrisa burlona, pero su mirada era seria. Mi corazón dio un vuelco, no podía permitir que esto se descontrolara. La presión aumentaba como el calor del sol sevillano. Solo estamos disfrutando de la feria, respondí rápidamente intentando mantener la calma mientras mi mente corría por 1000 caminos posibles. Él me miró fijamente comprendiendo que esa respuesta no era suficiente para ocultar lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. La música cambió y un grupo de amigos comenzó a bailar cerca. El ambiente festivo parecía burlarse de mi angustia interna. A pesar del caos alegre a nuestro alrededor, sentí que debía hacer algo antes de que las cosas se salieran aún más de control. Necesito hablar contigo, le dije al joven mientras nos alejábamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del bar. Allí, las luces tenues creaban una atmósfera más íntima donde podía abrirme sin temor a ser interrumpida. Estoy asustada, confesé sin rodeos. No sé si estoy lista para arriesgarlo todo por esto. Mis palabras salieron entrecortadas, cada sílaba pesaba como una piedra en mi pecho. Él respiró hondo antes de responder, no quiero presionarte pero tampoco quiero perderte. Su sinceridad me golpeó con fuerza, podía sentir su angustia reflejada en mis propios temores. Ambos sabíamos que esta relación secreta no era solo un juego, había emociones profundas involucradas y consecuencias potencialmente devastadoras si alguien se enterara. La posibilidad de perderlo si todo salía mal me llenó de pánico. Mientras discutíamos nuestras opciones, una llamada inesperada interrumpió nuestros pensamientos. Uno de mis amigos había decidido organizar una reunión en casa esa misma noche para celebrar el final de la feria. Era una invitación tentadora pero peligrosa, asistir significaría enfrentar a todos sin poder ocultar lo que estaba sucediendo entre nosotros. ¿Vas a ir?,
preguntó él con cautela al escucharme murmurar sobre la invitación. Podría ser arriesgado. Su preocupación era válida, estar juntos allí podría despertar sospechas o incluso revelar nuestra relación secreta ante otros. No puedo evitarlo, respondí sintiéndome atrapada entre dos mundos, el deseo ardiente por continuar esta conexión y el miedo paralizante a perderlo todo por culpa de un descuido. Decidimos ir juntos al evento social, aunque sabíamos que debíamos actuar con cautela para no levantar sospechas entre nuestros amigos comunes. A medida que nos acercábamos a la casa donde se celebraría la reunión, los latidos acelerados resonaban en mis oídos como un tambor marcando el ritmo del peligro inminente. Al llegar fuimos recibidos por risas y abrazos cálidos, todos parecían felices y despreocupados mientras compartían anécdotas sobre los días pasados en la feria. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en lo frágil que era nuestra situación. A medida que avanzábamos entre los grupos conversadores, sentí como las miradas curiosas comenzaban a dirigirse hacia nosotros. Cada gesto compartido entre él y yo parecía amplificarse ante los ojos ajenos, cada risa contenida podría interpretarse mal si alguien decidía prestar atención demasiado cercana. En medio del bullicio festivo, uno de mis amigos hizo una broma sobre mi aparente alegría renovada desde que conocí al joven invitado. Parece que has encontrado algo nuevo para alegrarte. Las risas estallaron alrededor mientras mi rostro se encendía enrojecido por la incomodidad del momento. Él sonrió nerviosamente junto a mí mientras intentábamos restarle importancia al comentario. Pero dentro mío surgió una sensación punzante, ¿realmente podría seguir ocultando lo nuestro? La idea misma comenzaba a desgastarme emocionalmente mientras intentaba mantener las apariencias ante todos aquellos ojos curiosos. Con cada trago compartido y cada risa forzada durante esa noche mágica pero tensa, comprendí lo inevitable: tarde o temprano tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones secretas. Mientras el evento avanzaba hacia su clímax festivo con música vibrante llenando cada rincón, tomé una decisión crucial: debía hablar con él sobre cómo proceder después de esta noche llena de incertidumbre y revelaciones latentes. Sin embargo, cuando finalmente encontramos un momento a solas para discutirlo entre susurros nerviosos en uno de los rincones oscuros del jardín trasero, donde las luces parpadeantes apenas iluminaban nuestras caras, algo cambió drásticamente en el ambiente. Un grupo inesperado apareció detrás nuestro, personas conocidas desde hacía años. Y al vernos juntos allí tan cerca uno del otro, una risa burlona brotó entre ellos mientras sus ojos brillaban con curiosidad maliciosa. El ultimátum estaba claro: debíamos decidir rápidamente cómo abordar esta situación antes de ser descubiertos por completo. El murmullo de la multitud se intensificó a nuestro alrededor, y el aire se llenó de risas y comentarios. La presión de ser descubiertos me hizo sentir como si el corazón me fuera a estallar. Miré al joven, buscando en sus ojos una señal de que todo iba a estar bien. Sin embargo, la incertidumbre era palpable. La risa burlona de aquellos conocidos resonaba en mis oídos, y la sensación de estar atrapada se apoderó de mí. ¿Qué vamos a hacer?, susurré, apenas audible entre el bullicio. Él tomó un profundo respiro, su mirada fija en el grupo que nos observaba con curiosidad. No podemos seguir así, respondió con voz firme. Tienes que decirles la verdad. El consejo resonó en mi mente como un eco distante. Decidir confesarme no era solo un acto de valentía, era una necesidad imperiosa. La vida había sido una serie de compromisos y sacrificios, y había llegado el momento de romper esas cadenas. Mientras pensaba en las posibles reacciones de mis amigos y familiares, recordé las conversaciones que había tenido con ellos sobre la felicidad y la autenticidad. Siempre habían abogado por vivir sin máscaras, pero ahora me encontraba frente a un espejo distorsionado por el miedo al juicio. Quizás deberíamos hablar primero con alguien cercano, sugerí, sintiendo que dar ese paso inicial podría suavizar la tormenta que se avecinaba. Él asintió lentamente, pero su expresión mostraba dudas. ¿Y si no entienden, y si te rechazan? La pregunta me atravesó como un rayo helado. La posibilidad del rechazo era aterradora, pero más aterrador era seguir viviendo esta mentira. No puedo seguir ocultándolo, respondí con determinación. Decidimos encontrarnos esa misma tarde en un bar tradicional del barrio Santa Cruz,
donde las tapas fritas y el vino llenaban el aire con aromas familiares. Al llegar al lugar, sentí una mezcla de nerviosismo y adrenalina recorriendo mi cuerpo. Cada paso hacia la mesa donde esperaban mis amigos parecía más pesado que el anterior. Cuando finalmente nos sentamos juntos, noté cómo sus miradas cambiaron al vernos a ambos juntos. Las preguntas flotaban en el aire como globos listos para estallar. El silencio se hizo incómodo hasta que uno de ellos rompió la tensión. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa forzada. Si hay algo que necesitamos contarles, respondí mientras mi voz temblaba ligeramente. Los rostros se tornaron serios y expectantes. Mi corazón latía fuertemente mientras comenzaba a hablar sobre mis sentimientos, sobre cómo había encontrado algo especial en medio de la rutina diaria. Las palabras fluyeron como un torrente desbordado, cada frase era un ladrillo que caía del muro que había construido alrededor de mi vida. A medida que hablaba, observé cómo sus expresiones cambiaban gradualmente desde la sorpresa hasta la comprensión. No podía creer lo que veía, apoyo en lugar de juicio. Es valiente lo que haces, dijo una amiga después de unos momentos silenciosos. Todos merecemos ser felices. Las palabras resonaron dentro de mí como música celestial. La presión sobre mis hombros comenzó a desvanecerse mientras otros compartían sus propias historias sobre luchas personales y deseos reprimidos. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a sentirnos cómodos en esta nueva apertura emocional, un mensaje llegó a mi teléfono, una notificación inesperada del joven invitado. Su rostro apareció en mi mente junto con los recuerdos compartidos, cada momento juntos cobraba vida nuevamente con cada vibración del dispositivo. Al mirar la pantalla, vi su nombre acompañado por unas pocas palabras: necesito hablarte. El mensaje era breve pero cargado de significado, sabía que algo estaba sucediendo detrás de escena. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba hacia mis amigos y luego hacia él nuevamente. No podía evitar sentir que este nuevo giro podría cambiarlo todo una vez más. La conversación continuó fluyendo entre risas y confesiones mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Pero cada risa sonaba distante, mi mente estaba atrapada entre lo nuevo y lo desconocido. Finalmente decidí contestar rápidamente: ¿qué ocurre? Estoy con amigos. En ese instante sentí como todos los ojos se volvían hacia mí, las sonrisas se congelaron mientras esperaban ansiosos saber qué pasaría después. Él respondió casi al instante: es importante, ven aquí ahora. El tono urgente en su mensaje me hizo sentir inquieta, sabía profundamente que algo no estaba bien. Las risas alrededor parecían desvanecerse mientras buscaba las palabras adecuadas para explicarles lo ocurrido sin alarmarlos demasiado. Lo siento, tengo que irme, dije rápidamente antes de levantarme abruptamente del asiento. Mis amigos intercambiaron miradas confusas mientras yo salía corriendo del bar hacia las calles empedradas del barrio Santa Cruz. Cada paso resonaba como un tambor en mi pecho mientras me dirigía al lugar donde habíamos acordado vernos aquella tarde. Al llegar al Parque María Luisa, busqué entre los árboles frondosos su figura familiar, sin embargo, no estaba allí esperándome como había imaginado. Mi corazón empezó a latir más rápido ante la incertidumbre creciente dentro de mí. De repente vi una sombra acercándose desde lejos, era él, pero su expresión estaba llena de preocupación y ansiedad palpable. Sin embargo, antes incluso de acercarme lo suficiente para escucharle claramente, noté algo detrás suyo. Dos figuras conocidas emergieron del sendero cercano. La realidad golpeó como un puño cerrado cuando reconocí a quienes eran, personas cercanas a ambos. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? ¿Qué significaría esto para nosotros? Justo cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez desde aquel mensaje inquietante, comprendí que todo estaba a punto de cambiar irreversiblemente.